Hoy estoy con mi maestra, mi profesora, una de las personas más generosas que conozco, y además una verdadera profesional en el tema de datos personales, privacidad, pero sobre todo derecho informático. No solo está involucrada con privacidad y protección de datos personales, sino que además es experta en otras materias como fintech y ahora pues otras ramas esta cosa que cada vez se hace más compleja, que es la economía digital. Isabel Davara Fernández de Marcos, muchísimas gracias por estar aquí. Isabel es fundadora y titular de un despacho que lleva su nombre, Davara Abogados, y más allá de los elogios que aquí pueda dar yo, estoy convencido desde mi experiencia como profesional que es uno de los despachos más eficientes para privacidad y protección de datos en México. Así que es pues un doble orgullo estar contigo hoy. Isabel, te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que pues como todas las profesionales y como todas las abogadas, estás corriendo. Así que quiero empezar rápido esta conversación y la intención es que sea una conversación ilustrativa, ¿no? Mi querido Soto, muchas gracias. Para mí es un honor siempre estar contigo. Además, estas palabras me honran. De maestra nada, aprendemos juntos, vamos creciendo juntos y en generosidad no te gana a ti nadie. Disfruto mucho Muchísimas gracias. contigo. ¿Mm? No quiero empezar con la pregunta básica de qué son los datos personales, ¿no? Tampoco para hacer una disertación, digamos que técnica sobre los datos personales. Más bien quiero empezar con una pregunta complicada. ¿Las leyes de protección de datos personales en México y en el mundo están diseñadas para legitimar la extracción comercial de datos y la vigilancia y el control de parte de gobiernos? No, mira, las leyes no son malas y la de México tampoco, ¿eh? Le falta un poquito para terminar de acercarse a las más avanzadas, ¿no? Pero no son nada malas, pero sí todas se quedan cortas, ¿eh? Pero no es tu pregunta, no están diseñadas para legitimarlo, sino al contrario, lo que pasa es que en el entorno en el que vivimos, la ley, ya todas las autoridades se han quedado más que claros que la ley no es suficiente, se va a quedar siempre corta y tenemos que entrar en un entorno de ética y de saber comportarnos en el mundo, no solo digital, porque también en el físico hay tratamiento de datos, ¿no? Pero no están legitimadas para eso, bueno, salvo algunos entornos, porque tú la pregunta, estoy contestando la pregunta exactamente como la entiendo. Cuando hay leyes de protección de datos que son legítimas y que están enfocadas y que son verdaderas y coherentes, no en aquellos entornos en los que parece que hay leyes que protegen algo parecido a los datos o la privacidad, pero que en realidad no, y entonces sí permiten muchos huecos, y ese es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. O sea, el gran país que podríamos reconocer como dentro de los que se pueden decir que son, ¿no?, los países avanzados y que el Estado de Derecho supuestamente no funciona, pues Estados Unidos es el claro ejemplo en el que la privacidad, el derecho a protección de datos personales no es un derecho humano y no está protegido, y en particular lo que tú dices de vigilancia y vigilancia estatal. Eso es un coladero impresionante y siempre basado en una demagogia absoluta y muy exacerbada desde los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Sí, bueno, desde 2001 además hubo una reconfiguración en materia de leyes y sobre todo para la intervención de comunicaciones, así Sin que duda. desde entonces hemos visto un montón de cosas. Me interesa el tema de la manera de ver la protección de datos personales en Estados Unidos a partir de estas dos grandes tendencias, ¿no? La tendencia de verlo como un derecho humano o la tendencia de verlo como un derecho de los consumidores. Eh, pero te preguntaba en particular si están siendo las leyes eh, parte de un sistema de legitimación para otros motivos que no son propiamente el derecho humano. Te preguntaba relacionado con eso, porque vemos todo el tiempo filtraciones de datos personales, todo el tiempo. O sea, es la nueva normalidad, ¿no? Una nueva normalidad que se incrementó además con pandemia, porque en pandemia todos tuvimos mucha más, bueno, no en pasado, todos estamos mucho más tiempo en computadoras, lo mismo que los actores de la ciberdelincuencia, ¿no? Entonces todo el tiempo vemos nuevas filtraciones de datos.
Pero me parece que, y quiero acotarlo al caso de México, la legislación es insuficiente para la protección. Es que, a ver, no sé, no, la legislación es muy buena, te digo, le faltan algunas cositas para estar al estándar europeo del Reglamento General de Protección de Datos, que es el estándar máximo, ¿no? Pero de lo que yo creo que tú estás hablando es de un fallo de seguridad aplicable o una falta de medida insuficiente o ni siquiera un fallo, el que las filtraciones van a pasar sí o sí, están pasando todo el rato. O sea, eso no es, y puede no ser imputable ni siquiera al que tiene la base de datos, puede ser una causa de verdad de fuerza mayor, es decir, que tú puedas poner todas las medidas que se puedan, pero hasta un cierto nivel, ¿no? Porque sin duda alguna, y lo hemos visto en las últimas reuniones que han tenido entre diplomáticas entre Estados Unidos y México, el gran tema para Estados Unidos es la ciberseguridad. México iba con temas de migración, con temas de, ¿no? Como muy tradicionales. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que no es quitarle importancia a eso, pero es que el medio por el que se están vulnerando todos los otros derechos hoy en día es mediante los medios electrónicos, es esta parte de ciberseguridad, es decir, la migración al final, el ataque a migrantes, ¿no? Puede provenir, como lo veíamos, por ejemplo, en la etapa ¿no? de Trump, con toda la parte de los Dreamers, ¿no? Y venía por tratamiento de datos, venía porque sacaban los datos y encontraban a esa gente y vulneraban todos sus derechos, bueno, lo que nosotros consideramos que son derechos humanos, ¿no? Entonces, esos fallos de seguridad que tú mencionas, sin duda alguna hay una gran falta de conciencia, sin duda alguna hay una gran falta de inversión por parte de los que son responsables de las bases de datos en sector privado y en público, porque hemos visto vulneraciones en los dos lados, ¿no? Y los vamos a seguir viendo, pero también hay mucha falta de conciencia en cada uno de nosotros, ¿no? En que no, o sea, damos nuestros datos a todo el mundo, nuestras contraseñas son las mismas, si no las guardamos donde no, y luego regalamos nuestros datos sin tener conciencia de lo importante que es, ¿no? Yo escuchaba hace poco que realmente cuando pensamos que los hackers son así como muy tecnológicos, el mayor porcentaje de los delitos se extraen también de lo que tú vas dando, ¿no? De lo que generalmente vas, ¿no? El recorrido que te hacen una oferta y le das datos sin más y no miras a quién se lo van a dar y esa oferta ni te interesa o que te piden, ¿no? A la salida. Y esta falta de conciencia también es atribuible a cada uno de nosotros, ¿no? Sin dejar de decir que evidentemente lo de las vulneraciones es que nos hemos pasado al mundo digital y se nos ha hecho muy fácil, se nos ha hecho más económico, se nos ha hecho, y uno dice, no, bueno, si tú y yo estamos teniendo esta entrevista ahora sin tener que desplazarnos, sin tener que gastar gasolina, sin tener que gastar tiempo, sí, pero tendremos que tendremos que invertirle a los medios que nos están proporcionando, ¿no? Estas posibilidades, ¿no? Entonces, no es tanto de la ley, Soto. Lo que sí te concedo es que creo que hay una gran falta de recursos en la parte de implementación. Es decir, el INAI tiene muy pocos recursos, ¿no? Nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque son una gran cantidad de funcionarios, de servidores públicos, pero casi todos están destinados a acceso a la información y rendición de cuentas. La parte de servidores públicos de datos son muy poquitas y datos personales, sin quitarle ninguna importancia a la rendición de cuentas y al acceso a información pública, porque además en la pandemia yo que no era así, no le veía tanta, pues me he dado cuenta de lo importante que es tener información, porque si no tienes acceso a información no puedes ni decidir sobre tu vida, ¿no? Pero técnicamente hablando, la ley de datos es mucho más complicada. Y tienen muy pocos servidores públicos, los cambian a menudo y tú fíjate que les tocan todas las empresas, o sea, tienen que tutelar todas las empresas del país y todas las dependencias federales. Entonces, la cantidad de millones de bases de datos que tienen bajo su tutela y de sujetos obligados es brutal. No dan abasto. No, bueno, y además hay que agregarle la complejidad técnica, ¿no? O sea, no solo la complejidad jurídica y el volumen de casos que puedan plantearse, sino además la complejidad técnica. Me parece, en cualquier caso, que la ley está siendo suficiente para una defensa oportuna. Y ciertamente, una vez vulnerado el dato personal, o sea, la ley, digamos que el resarcimiento del daño, pues es muy complicado, pero ciertamente tampoco estamos viendo sanciones.
No Es que no sé. se están haciendo públicas, Soto. En eso sí te digo, y más nosotros morimos de ganas de saber, Es cierto, no se sí. están haciendo públicas porque, y eso también parte de del sector privado, como las recurrimos, no hay sentencia firme y no pueden, y se tardan años y acá acaba. Entonces, no podemos saber realmente si hay pocos casos o también que no son públicos, ¿no? En cuanto a lo del resarcimiento del daño, yo te entiendo lo que dices, pero mira, si uno piensa en esto como un derecho humano, y tú al principio lo decías, tu resarcimiento es que ya te devuelvan tu derecho humano. O sea, el derecho humano no debería ser cuantificable. Ujú. No debería ser, o sea, yo entiendo que la gente diga, pues yo quiero que de la multa me toque un pedacito porque no Sí, me conviene el como préstamo. pasaría en la legislación de protección de consumidores, por ejemplo, ¿no? Compré un aparato, no me hicieron válida la garantía, entonces hay un resarcimiento económico. Ujú. Sí, pero porque esto es un derecho humano, no de consumidores. O sea, en teoría tú lo que quieres es que ya no traten ese dato y que tu información y tu libertad y tu dignidad humana esté intacta. Y a Es- veces puede ser un poco, y ojo, puede haber resarcimiento, o sea, ya te vas vía jurisdiccional, es decir, tú tomas una resolución a tu favor del INAI y ya te vas a pedir daños y perjuicios. Por otros derechos, no el de protección de datos, que no se cuantifica, aunque ha habido algunas iniciativas al respecto. Pero ¿sabes qué? Es que sería muy complicado porque también habría entonces como generaría incentivos perversos, ¿no? sí, Porque, porque además los errores en protección de datos personales, si estoy diciendo errores, no mala intención, son muy fáciles de cometer. O sea, cualquier empresa, ¿no? O cualquier dependencia, ¿no? Y entonces habría gente que se dedicaría a hacer, bueno, que tendría, ¿no? O sea, pues, casi como a ver, ¿no? A ver dónde, si ya lo estamos viendo ahora, a ver, y está bien tener no sé cómo decirte, estas divergencias en que no quieres que el derecho se utilice con malos fines, pero bueno, uno no puede evitarlo, pero ya lo estamos viendo que se utilizan a veces como medio de chantaje, ¿no? De, oye, si no me das esto, voy y te denuncio, ¿no? Lo estamos viendo. Pero bueno, pues son cosas que uno tiene que aceptar en el juego más amplio de la defensa del derecho. Pero aceptar no el chantaje, sino aceptar que se produzcan. sí, claro. Si pusiéramos un precio, o sea, habría ¿no? filas dando vuelta al Estadio Azteca. ¿No? Pero bueno, sí te puedes ir después por vía y ya no, porque en el INAI tú lo has vivido, es muy fácil poner una denuncia y ya te ayudan ellos y hacen, ¿no? Y tutelan al titular y no tienes que hacer casi, o sea, pues decir tu dicho y demás, pero casi nada. Pero ya había vía civil o no, pues Sí, tendrías claro, que bastante ponerte un complicado. abogado y demás. Pero sí con una resolución a tu favor, pues ahí a ver cómo cuantificas un daño moral que te haya causado. O sea, sí se puede, pero por ejemplo, pero por otro derecho, no el de protección de datos, sino no sé, honor, reputación, o que no te dieron un trabajo, o que, ¿no? O vida privada, precisamente por ese tratamiento de datos, sí se podría. Sí. Tocaste un punto que ciertamente cuando te hice la pregunta lo dejé, lo vi, ¿no? No lo dimensioné bien, No, que es las sanciones no están siendo públicas, ¿no? Para México, bueno, en 10 años de ejercicio de la ley, ¿no? Desde la publicación del reglamento, pues son pocas las sanciones que conocemos. Y ciertamente es un tema de cómo están también la regulación de transparencia, no solamente de datos personales, sino la regulación de transparencia en el tema de expedientes que no han causado Estado. Yo en lo personal creo que eso es una falencia de la ley, o sea, es porque creo que la sanción comunicada, la sanción publicada, divulgada, puede servir como escarmiento. ¿Cómo lo ves tú? no, sí, pero hasta que cause estado. Hasta que cause estado, no, hasta que se acaben todos los recursos. Entonces sí se hace pública, ¿eh? Pero Claro, sí la hacen no, pública. no, A mí me encantaría que tuviéramos versiones públicas bien hechas para aprender, porque mira, aunque eso me pegara en algunos clientes, bien hechas, ¿eh? Porque luego hacen unas versiones públicas que se les escapa a uno y entonces ya supiste todo, ¿no? Pero, y eso es un daño a la reputación empresarial o de una dependencia muy brutal sin que todavía un juez haya dicho si tiene razón o no el INAI, ¿no? O sea, el INAI es recurrible. Eh,
pero nosotros seríamos los primeros desde la industria que querríamos saber cómo aconsejar a nuestros clientes. Estuviéramos o no de acuerdo con el criterio del INAI, podría yo decir, mira, yo no estoy de Sí, acuerdo, claro. pero por aquí están viniendo. O sea, sí, sin duda, pero te digo, tiene un trabajo muy arduo por delante porque es que son muy pocos y los casos son muy difíciles y yo creo que la ley en esta parte, pues sí, sí tiene ciertas cortapisas que no les permiten terminarlo o o procesalmente, ¿no? Que de repente, yo creo que que no, desde hace poquito, desde hace casi 2 años, ya no podemos ir a juicio nulidad, sino amparo solo. Espero que empiece a haber criterios más sólidos y nos va a venir bien a las dos partes, tanto si te gusta como si no te gusta. Lo peor que puede haber, en mi opinión, es la falta de certeza jurídica. Entonces, a las dos partes digo, al INAI y a nosotros. O sea, que un tribunal diga que tenemos razón a los que o el INAI o los que litigamos contra el INAI, te puede gustar o no, pero por lo menos ya hay una certeza. Y con el Tribunal Fiscal no había manera, ¿no? No bajaban a fondo las sentencias, muchas iban por forma y no había criterios, ¿no? Eh, y no sé, Voy a dar un poco de contexto para los que... perdón, sí, tienes no, toda no la te preocupes, yo llevé la discusión hacia allá y luego sentí que nos metimos en un tema muy técnico, sí. muy técnico y muy local, ¿no? Para los que... eh, la, el combate de las sentencias del órgano protector, ¿no? De la oficina encargada de la protección de datos personales, podían ser recurridas, combatidas, ¿no? A través de dos vías: la vía del amparo, de la ley de amparo, y la vía del tribunal administrativo, un tribunal fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos vías pues generaban criterios completamente distintos pues en formas de aplicar el derecho diferenciadas, ¿no? Ciertamente por las características de cada una de las instancias. Entonces, bueno, pasando, Isabel, nuevamente a conceptos, ayúdame a entender, ¿para qué quieren mis datos personales? ¿Quién? ¿Quién, Soto? Todo el mundo. Pues es que todo el mundo. ¿Sí? Hoy, mira, es que, y además vamos a tener que encontrar un balance. Hay muchas iniciativas en Europa, que es el modelo más protector del titular en cuanto a datos personales. También ya hay muchas iniciativas en las que se han dado cuenta en que no pueden dejar de ser una economía dirigida, en inglés data driven, o sea, por los datos, no solo personales, sino por la gran cantidad de datos, porque todas las decisiones de políticas públicas pueden ser mejorables, no solo políticas públicas, de Sí, claro. empresas, o sea, cualquier cosa es mejorable aplicando tecnologías de la información, ¿no? Inteligencia artificial. Lo que ha cambiado en los últimos años no es no es la tecnología, no es tanto lo que ha mejorado el algoritmo, sino la cantidad de datos que podemos meterle porque vivimos conectados a un montón, todo esto de Internet de las cosas, Internet de las personas, Internet de todo. Como generamos datos todo el rato, lo que ha cambiado en estos últimos años no es la tecnología, es la cantidad de datos que le estamos metiendo y de ahí poder tomar, o sea, ha habido evidentemente en pandemia, ¿no? Decisiones de política pública tomadas como consecuencia de la gran cantidad de datos que podíamos ir manejando de poblaciones, ¿no? O sea, pero además es el futuro. Entonces, en Europa se está viendo cómo hacer para que esos datos personales se puedan cuidar, el titular de los datos, pero no dejar de tratarlos porque si no vas a paralizar la economía, es la economía de los datos, ¿no? Entonces, y sabemos perfectamente que los algoritmos, o sea, el mayor problema de esto son los sesgos, ¿no? El que meten mucho, o sea, si metes basura, sacas basura, pero no puedes dejar de usarlos porque entonces te quedas fuera del juego, tanto a nivel Estado como a nivel empresa. O sea, pero esto ya se va viendo desde hace mucho, la parte cuando se habla de cuarta revolución industrial. En mi opinión es porque la anterior revolución industrial hizo que fuera eficiente la producción en masa.
Y ahora la verdad es que las plumas son muy parecidas todas, ¿no? Bueno, a lo mejor quienes somos muy piquis queremos unos, ¿no? O tal, pero en realidad lo que hace la diferencia es cómo llegas a tu consumidor, ¿no? Cómo sabes qué es lo que quiere o cómo incluso haces que quiera algo que él no sabe que quiere, ¿no? Y ahí son límites también de ética, ¿no? Pero sin Sí, duda. este último punto, cómo hacer que quiera lo que tú quieres, pues es un tema completamente ético, es relacionado con estas nuevas discusiones, ¿no? Y estas nuevas pues, discusiones filosóficas sobre el uso de los datos personales. Dime, dime. Sí, pero ha pasado toda la vida, Soto. Lo que ha cambiado ahora es el exponencial, porque, o sea, desde La las capacidad de reuniones, tratamiento. exacto, desde las reuniones en casa de señoras que les vendían toppers, o no sé decir, se me explicó lo que fuera, ¿no? Ha pasado siempre, te crean una necesidad eh, o, o no sé si te la crean, no sé cuál es la palabra. Lo que pasa es que ahora lo exponencial está muy alto. Pero te digo, también vuelvo a lo mismo, eh, es que muchas veces, o sea, nosotros también tenemos que ser conscientes de la diligencia, ¿no? O sea, de cómo te proteges, de qué das, por ejemplo, a mí que soy una consumista como impulsiva, no me molesta la publicidad. A lo mejor es porque estoy absolutamente ya perdida, ¿no? Y aunque me dedique a esto, y sé perfecto híjole, pues que me va siguiendo algo que no compré y me va siguiendo a la siguiente página, ¿no? No sé si está bien o mal y probablemente yo no tengo toda la conciencia y a lo mejor me molesta o tal, pero creo que también nosotros debemos Sí, tomar, ¿no? O sea, estas pláticas que tú estás planteando creo que es para eso, para que la gente tome conciencia de una manera un poco más coloquial, dentro de lo que hemos podido hacerla, de que se está haciendo algo con sus datos, que no siempre es malo, que no tiene por qué ser siempre malo, pero fuera de eso yo creo que lo importante sería preguntarte si lo estás consintiendo. O sea, si eres sí, sí, consciente. ujú. Porque si es malo o bueno, no sé si si podemos poner un hombre, hay cosas que sí son blanco o negro, pero hay otras que a lo mejor para ti tiene una frontera y para mí otra. Es más esta parte de transparencia y de no consentimiento en el sentido de consentimientos, porque puede ser de otro tipo de, ¿no? De base de legitimación, hablando muy técnicamente, pero bueno, yo creo y yo creo que las empresas en el gobierno no sé, pero en las empresas cada vez sí lo están viendo como un valor más importante, porque sí se están dando cuenta que una mala publicidad sobre algo así sí tiene repercusiones. O sea, la gente sí empieza, ¿no? A poco a poco, ¿no? A tomar medidas de, pues si no cuidas mis datos, no vuelvo contigo, ¿no? Sí, poco a poco. De hace rato también hablaba sobre el daño reputacional y ciertamente, pues creo que es un trabajo así justo, de pasito a pasito, porque si el daño reputacional fuera de inmediato una afectación para la compañía, pues otras maneras de protección de datos personales estaríamos viendo desde el sector público y del sector privado. Ciertamente con el sector público no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer resistencia civil, Soto, porque ahí, o sea, no, te lo digo en serio, porque tú y yo que hemos leído algunos autores comunes, si algo tiene la historia, es que se repite. Si algo puedes decir de la historia mundial, es que se va a repetir. Pues no, el caso que siempre hablamos de cómo llevaban, de cómo entraban en los registros civiles y conseguían los datos de los judíos y los llevaban a los campos de concentración, es que no hace ni un siglo de eso y sin la potencia de tal. Pero es que ahora, por ejemplo, el caso que veíamos hace poco del registro de celulares con biométricos, Soto, sí hay que ponerse en pie y decir no, porque aunque no tenga mala intención, si es que no la tuviera, un dato de alta peligrosidad y que no se pueda tratar, te pone en peligro para el resto de tu vida, porque no solo es en tu país, sino ahora te pueden, ¿no? Te pueden atacar de cualquier lugar, ¿no? Y estamos encontrando, en Estados Unidos ya hay aeropuertos. O sea, el otro día me decía una señora que llegó y que le dio el pasaporte y le dijo, hola, eres Sofía, ¿no? El otro, porque ya le habían reconocimiento facial. Bueno, hay aeropuertos que ya te miden el latido del corazón para ver y el cómo vas caminando, para ver si estás nervioso y te llevan al cuartito o no.
Eso es una barbaridad, ¿estás de acuerdo, no? O sea, yo sí creo que ahí hay que hacer resistencia civil, porque eso sí da muchísimo, o sea, las empresas, estoy de acuerdo contigo, que te, ¿no? que te manipulen y tal, pero el Estado, qué miedo. Sí, sí, ciertamente. Isabel, ¿qué le recomendarías a alguien? Igual el concepto de ese alguien que te voy a decir no te gusta tanto, No, no. pues, ¿qué le recomendarías a alguien que no cree en la privacidad? O sea, que no le importa o que no cree que pueda defenderla. Ah, bueno, que no le importa la privacidad. Porque ¿sabes? Hay muchos ya como muy Ajá, está pesimistas buenísimo, sí. ¿no? De ya no hay nada que hacerle, ¿no? Pues que te digo, Sería yo el segundo caso, ¿eh? sí, no, no, no hay que seguirle luchando, Soto, poco a poco, poco a poco. El ejemplo del Panaut es un ejemplo bueno, ¿sabes? A lo mejor no podemos defendernos del todo, pero de barbaridades hay que defendernos con uñas y dientes, ¿no? No, pues le diría que mirara un poquito a su alrededor, que intentara ver, porque está por todas partes, ¿no? Y son esas expresiones de el que nada debe, nada teme, ¿no? Claro. Y es que eso es estar muy ciego eh, porque hoy en día, voy a poner un ejemplo simple, ¿no? Cuando tú vas a pedir un trabajo, pues ya, o sea, en el currículum todos mentimos y ponemos la foto más bonita y, ¿no? Y decimos que hemos estudiado en Oxford cuando no pasamos de, ¿no? de la colonia al lado y tal. Y los que hacen recursos humanos ya lo saben. Entonces toman notas técnicas que además son lícitas o pueden ser lícitas porque vas dejando tu huella digital es gigante en el mundo. Y con eso, o para concederte un crédito, o ¿sabes qué? O aceptar a tu hijo en una escuela porque eres divorciado, o porque no tienes una religión, o porque sacaste una vez un post y no le gustó a alguien, o porque no son ejemplos de verdad inventados. Por ejemplo, si hemos tenido casos gravísimos de que se postea una foto de un menor y a un papá o a una mamá le han quitado ¿no? la custodia por un caso horrible y entonces se encuentra dónde está. O sea, son casos reales, ¿no? Y además yo siempre pienso, todas estas series que vemos y demás, no es que la gente sea... o sea, no puede haber tantos Julio Vernes en el mundo, ¿estás de acuerdo? Es porque se están haciendo cosas y entonces la gente que trabaja en esos lugares que se hacen esas cosas, pues después hacen guiones, porque no daría la imaginación para cosas tan complicadas, no que las hagan, los cuentan, ¿sí me explico? Son expertos. Entonces, que estamos dominados por la tecnología y que cada día más, eso quien no lo vea bueno, no se ha mirado a sí mismo en la mano, ¿no? O sea, hombre, los que ya tenemos unos cuantos años no nos imaginábamos que íbamos a ir pegados no, al teléfono. Nos parece lo más normal ir pegado con el teléfono en la mano, ¿no? Y, y, y la cantidad de datos que estamos dando mientras hacemos ejercicio, mientras, no sé, y que nos viene muy bien. A veces no, somos nosotros los que no queremos dejar de darlos porque queremos llegar, ya no nos aprendemos la ciudad. Yo llevo viviendo en Sí, Ciudad de claro. México 18 años, ¿no? Y me la sabía, no sabes cómo, mucho mejor que cualquiera de aquí, porque tuve que aprender y manejaba súper bien. Y ahora no me pidas que vaya ni a la esquina sin prender la aplicación, Claro. ¿no? Entonces también nosotros te estamos sacando cosas positivas, ¿no? Sí, justo. Quiero plantearte digamos que en el escenario parecieran dos opciones, ¿no? Solamente dos sopas, la sopa A, la sopa B, y no le pregunten a Mafalda, porque, ¿no? Pero en la opción es o aceptas y participas, la opción B es no aceptas y te pierdes de un montón de cosas, no, y no sé si existiría una opción C, que es no quiero y la circunstancia me permite no participar. Te hago la pregunta concreta, que ¿es posible participar de la sociedad de la información, de la economía digital, sin entregar datos personales? Sin entregar, no, pero sí es posible utilizar herramientas que piden menos, pero son herramientas mucho más rústicas y que no te gustan y que no te proporcionan lo que tú quieres, ¿no? O sea, que te frustran. Y hay varias personas que han hecho el ejercicio y les ha costado mucho trabajo y la han sufrido mucho ellos y su familia, ¿no? Es como cuando dices, nos vamos a poner a dieta todos, ¿no? Pero además, en este caso, además, después no, pero yo creo, Soto, que
el, el futuro está en dos vías. Una, que industria y gobierno acerquen posiciones basados en legislación y ética, adopción de estándares éticos básicos, ¿eh? No le hagas al otro lo que no quieren, no, lo que no quieres que te hagan a ti, que eso se está haciendo mucho, pero también que el gobierno entienda que la industria es industria y hace y es lícito hacer negocio y tener lucro y de otro, pues esto que te decía, que nos concienciemos, pero es verdad que el individuo tiene mucho menos poder, ¿eh? O sea, sí tiene que venir de la mano o sea, sí tiene que venir del gobierno y de la industria. Pero ojo, tienen que estar abiertos los dos al diálogo, porque muchas veces el gobierno es puro blanco o negro y luego nos damos cuenta que ya nos hemos metido en algo que no hay marcha atrás y que a lo mejor tampoco es necesario que haya marcha atrás. O sea, en nuestra vida hay muchas cosas que es mejor por lo que nos provee la tecnología. Lo que hay que procurar siempre es que no pongamos la tecnología por encima del derecho humano. Y el derecho humano a protección de datos siempre suena como muy técnico, entonces liguémoslo a la libertad y a la dignidad humana, ¿no? A que no hagan con tu información personal, a que no te tengan cautivo, a que no seas preso ni físico, ni físicamente, ni espiritualmente de un tercero, ¿no? Ya sea un Estado o una empresa, ¿no? Eh, es un reto gigantesco que nunca nos habíamos acercado, o sea, por la velocidad y porque el derecho siempre se dice, todos los que estudiamos derecho siempre hay una frase que es un poco cursi, que es, el derecho va a remolque de la sociedad. No, pues en este ni te digo, o sea, aquí es que no se y se queda corta la legislación, pero también los estados no puede ser solo a base de multas, sino también entendimiento, porque no solo es el sector privado el que se aprovecha de Sí, hoy puede hacer un maltratamiento, ¿no? claro. Entonces, es acercarnos todos, pero primero la sociedad crear conciencia, porque somos pocos los que, claro, yo estoy obsesionada con este derecho porque es lo único que he hecho toda mi vida, pero somos pocos los que vemos eh, el, el horizonte de la mala utilización ¿no? Y de la buena. Claro. Lo que sí nos podemos decir es, híjole, a lo mejor no funciona tan eficientemente como podría funcionar en México, te doy la razón, pero lo tenemos, ¿eh? Sí, En claro. Estados Unidos no tenemos un Estado de Derecho como en en este sentido. Sí, creo que has dado en el clavo y es justo mi intención con estas charlas con especialistas relacionados con privacidad y protección de datos. Además, o sea, es un tema que muchas veces tiende a ser muy técnico, tiende a ser no muy arcano, muy para especialistas y luego cuando se cruza con los términos de derecho, entonces creo que comienza a repeler, pues, ¿no? Comienza a ser un poco difícil de comunicar, ¿no? Yo creo que porque la gente lo quiere hacer difícil. Porque mira, Soto, tú ni eras abogado ni eras técnico y lo cachaste desde el principio. Cuando lo unimos al ejemplo de la libertad y la dignidad humana, cuando unimos como alguien que trata un dato, una religión, te lleva a un campo de concentración, ¿cuál es la dificultad para entenderlo? No parecería no Sea, haber lo que mucho. pasa es que hay veces que los especialistas lo que... A ver, la práctica sí es difícil porque tiene muchos principios y tal, pero el derecho en sí y su amplitud y su irrelevancia es facilísima de entender, Claro. pero Isabel, enredamos, ¿no? sé que tienes No, que me da irte, te pena, agradezco, me da muchísimo. No, bueno, hombre. gracias por tu generosidad, gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a entender. Quisiera dejar la puerta abierta para próximas entrevistas, para este formato en YouTube. Y quiero despedirme de ti preguntándote, pidiéndote una recomendación de consumo cultural relacionada con privacidad de datos personales que crees que debemos leer, ver, escuchar? Es que hay muchas y creo que hay muchas como muy técnicas. Yo me iría más a esta parte de la historia, meterte a ver cómo el tratamiento de datos ha definido y define siempre, y luego ya le metemos la tecnología y entonces ya lo exacerbas, ¿sabes? Pero como cuando alguien... o sea, a mí me gusta mucho más, quizá porque ya llevo mucho tiempo haciéndolo, irme a estas cosas
anteriores, porque es lo que te... mira, cuando antes pedían un crédito nuestros papás, iban y preguntaban ¿no? Pedían referencias, hacían tratamiento de datos y veían si te daban el crédito, ¿no? Veían a los vecinos, a tu jefe, a tu suegra, y oye, si te habías llevado mal con la suegra ya no te dan el crédito, ¿no? Ahora métele tecnología si quieres, pero al final este tratamiento de datos, esta confianza y en el consumo y sobre todo o sea, esto surgió como una respuesta de derecho humano ante el tratamiento de datos por los estados. Te he puesto el ejemplo de los judíos, pero en España la dictadura era delito ser homosexual. Entonces, tú lo confesabas en secreto porque te sentías horrible, ¿no? En la iglesia te denunciaban y te llevaban a algo que se llamaba eh, la Dirección General de Seguridad y te aplicaban la ley de vagos y maleantes. ¿Puedes encontrar algo más feo en el mundo? Entonces, si tú pones esos ejemplos y la gente empieza, porque hay muchos libros ahora de privacidad que tú y yo conocemos y demás, pero cuando dices de consumo cultural, quizás si aprendemos a que de verdad lo que se sabe de nosotros, y hay películas que yo cuando veo que los chavos las llaman vintage, me muero de la pena de la edad que tengo, pero una ¿no? de Sandra Bullock que se llama La Red o algo así, que va intentando unir y la siguen con su tarjeta de crédito, es súper antigua, hace 30 años, imagínate ahora darle la vuelta a todo eso, al rastro que vamos dejando, ¿no? de nuestra huella digital. Yo creo que no puedes dejar de ver en una semana una serie, algo que no trate este tema, porque si la gente no se está dando cuenta es porque es algo sutil, si quieres. Pero para mí, y vuelvo a decir que no soy objetiva, el derecho a la protección de datos personales, a la privacidad, es el derecho humano del siglo XXI. Porque somos cada vez más datos todos nosotros y se toman decisiones sobre nosotros todos los días con base en datos. Sobre si te dan la promoción, ¿no? La promoción en el trabajo, sobre si te aceptan en una universidad o no, lo cual es cruel, ¿no? Porque al final del día, una persona, por ejemplo, un niño ha podido tener un mal año en pandemia y haber bajado las calificaciones, y si no te dan la oportunidad de explicarlo, ¿no? Es decir, oye, entrevístame, ¿no? Déjame entrar a esta universidad porque, o sea, sí, tuve porque se murió mi papá, porque no sé estudiar en línea, porque me desconcentro, lo que tú quieras, pero yo soy, ¿no? Y si solo te hacen un tratamiento automatizado y te cortan, toman una decisión, una máquina sobre tu vida, que va a tener una influencia para el resto, y puede ser que hasta brutal, ¿no? Entonces yo creo que la gente solo tiene que mirar un poquito alrededor y darse cuenta. Tú decías que tú estás en el lado de los que crees que no se pueden hacer nada, y no te creo nada, porque si no, no estarías haciendo estas entrevistas, si no, no habrías hecho los ejercicios judiciales que has hecho, ¿no? Que te has metido de abogado hasta todo lo que da. Entonces, sí se puede hacer, sí se debe hacer, pero sí, evidentemente, tenemos que pedir también a los estados que cumplan su parte y que lo hagan ellos como una generación de política pública, porque de verdad es lo que va a definir este siglo, el tratamiento de datos. Y además lo peor es que nos gusta, Soto. O sea, nos va a gustar que nuestro refri mande la orden de compra y no tengamos que ir, pero eso va a definir que nuestro refri va a ver lo que estamos consumiendo y nos va a ofrecer algo que ni siquiera se nos había pasado por la cabeza. Sí, no, y el refri va a saber si tenemos alguna enfermedad crónico-degenerativa. Exactamente, pero sí, nos va a encantar que haga la compra. No, sí, esa claro. Es la verdad, o sea, no se puede ser hipócrita, estamos de los dos lados, entonces hay que exigir a las autoridades que hagan bien su trabajo y a la industria que sea ética también, en la medida posible, pero nosotros también tenemos que decir, oye, pues a lo mejor sería mejor que yo cocinara un poquito más sano en vez de dejar que me trajeran el no sé qué, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que tomar conciencia. Pero no, cuando quieras, como siempre se me hace súper corto contigo, todas las veces yo no te digo más porque yo sé que tienes muchos otros expertos esperándote, pero todo lo que quieras, las veces que quieras. Expertas, van a ser entrevistas con mujeres. Pues te lo agradezco mucho, porque además... Hombre, yo te agradezco muchísimo más, Isabel, gracias por el tiempo, gracias siempre por tu generosidad, y bueno, entonces dejamos la puerta abierta. Pasa un día excelente. Igualmente, gracias a ti, Soto. Adiós. Hasta luego, bye.